Párrafo 1. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales, deberá haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate. Es un hecho notorio, es un hecho público para este tribunal que la elección inmediata anterior fue la de ayuntamientos. Luego entonces estamos proponiendo que en la sentencia que se confirme el acuerdo del IETAM, toda vez que la ley es muy clara en que debe tomarse la elección inmediata anterior. Dicen los apelantes que no se debe tomar en cuenta en diverso agravio esa elección, porque esa elección fue para hacer concurrente una elección local con las elecciones federales, lo que aconteció el 1 de julio de 2018, y que tiene una naturaleza particular, una característica especial, y que esa pues era para dar cumplimiento a una vacatio legis constitucional, mas no así para tener derecho o ser privado de sus prerrogativas como partidos políticos. Lo cierto es que ni en la reforma constitucional en materia electoral federal, ni en la estatal, ni las leyes secundarias, ni federal, ni estatales, encontramos una disposición que diga, esa elección que se va a hacer concurrente no deberá ser tomada en cuenta para asignar prerrogativas o que los partidos políticos gocen de sus derechos. Por eso estamos proponiendo que se aplique el artículo 52, o no, más bien validando que la autoridad responsable aplicó de manera correcta el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, y se está proponiendo se confirme el acto impugnado. Sería cuanto, magistrada presidenta, compañeros magistrados. Solamente para abonar un poco a lo que ya bien has dicho, magistrado Eddy, dentro del artículo 52, en el numeral segundo dice, las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior, el que acabas de hacer mención, se establecerán en las legislaciones locales respectivas. Y bien, en el artículo 79 de nuestra ley electoral dice que los derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos son los contenidos en el título segundo, capítulo tercero y cuarto de la Ley General de los Partidos y las demás establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la ley vigente. En ese sentido, estoy con lo expresado por el magistrado ponente al confirmar el acto de la manera en que lo razonaste, porque si bien es cierto, está establecido en la ley nuestra dónde se va a regir lo del financiamiento, en este caso las prerrogativas de los partidos políticos nacionales. Adelante, magistrado. Gracias. Bueno, nada más sí quiero especificar que parecería que estuviéramos teniendo un criterio contradictorio a lo resuelto en días anteriores de otro partido político que también se hacía referencia a qué elección se debería tomar en cuenta para efecto de considerar un derecho. Y adelanto mi sentido a favor del proyecto por lo siguiente. Estamos en presencia de dos situaciones diferentes. Una cuestión, que es la que se analiza en este proyecto, es lo relativo al financiamiento público de un partido político, y otra diferente fue la ya analizada, en el sentido de esa posibilidad o derecho de participar como un partido local. En el proyecto lo que observo en los razonamientos es que no estamos en ese supuesto, aquí es un partido político que conserva su registro nacional y lo que se está haciendo por el partido local es solicitar o recurrir, impugnar el hecho de que se le hayan negado recursos públicos para actividades ordinarias. En ese sentido comparto el proyecto porque, insisto, en cuestión de financiamiento, como bien lo señalabas, Presidenta, también, nuestra propia legislación local nos redirige a la Ley General de Partidos Políticos, que es la única que establece cuáles son esas reglas, esas normativas, los lineamientos, y ahí específicamente habla de la última elección. Caso contrario a la posibilidad de participar como partido político local, en donde, como ya se analizó en su momento en el criterio que sostuvimos, sí se pueden armonizar tanto la ley federal como la local, en este sentido con la interpretación que dimos de una manera sistemática y garantista. Entonces, por lo tanto, sí me parecía importante hacer notar que, aunque pareciera que estamos hablando de lo mismo, porque estamos hablando de qué elección se debería tomar en cuenta para
otorgar o no el derecho a un partido político, bueno, en este caso sí vale la pena explicar que son situaciones diferentes donde en este caso la propia ley local nos redirige a la Ley General de Partidos Políticos y no hay manera de interpretar en un sentido diverso porque textualmente señala que la elección que se debe tomar en cuenta es la anterior. Gracias. Gracias, magistrada. Secretario. Presidenta, si me permites. Adelante, magistrado. Muchas gracias por sus intervenciones y precisamente había dejado yo o introducido el tema del que estamos tratando, que es el acceso al financiamiento público, y para que quedara claro que hay una disposición en la Ley General de Partidos Políticos que te dice la elección inmediata anterior, y lo hace bien usted y lo hace bien la magistrada Marcia, en el sentido de que el partido vino y nos dijo, aplícanos el artículo 76, que el artículo 76 dice, los partidos políticos nacionales perderán su derecho a participar en las elecciones reguladas por este ordenamiento al perder su registro en el INE, a menos que en la elección inmediata anterior para diputados locales hayan obtenido cuando menos el 3% de la votación. Sí, este artículo lo aplicamos en un asunto que resolvimos en la sesión previa porque es el derecho a participar en las elecciones. Pero este artículo no está regulando el financiamiento público, como bien lo apuntaban. Nosotros, en este caso concreto, aplica un artículo diverso, que era el que comentaba, magistrada presidenta. Los derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos están regulados en la Ley General de Partidos Políticos. Pareciera que tenemos una contradicción, como bien lo apuntaba la magistrada Marcia, más si entramos en tema más específico, estamos hablando de dos temas diferentes. El anterior caso, que es el de Nueva Alianza, para ponerle nombre y apellido, era para mantener su derecho a participar en las elecciones locales, y sí había un artículo, o sí hay un artículo en nuestra legislación que impone la obligación de garantizarles ese derecho a través del artículo 76. En este caso, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México no han perdido su registro ante el INE. Ellos siguen manteniendo el carácter de partidos políticos nacionales. Lo que están perdiendo es su derecho al financiamiento público local por no haber obtenido en el proceso inmediato anterior el 3% de la votación válida emitida. Agradezco sus comentarios porque me permite dar la segunda parte de lo que se analizó en este asunto. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Tiene el uso de la voz. Presidenta, gracias. Magistrado Edgar. Al igual que la magistrada Marcia, yo comparto absolutamente la postura del magistrado Izaguirre, el ponente. Me parece que aquí no solamente se veía una litis entre dos preceptos aplicables, el local y el general, sino además la referencia sobre el proceso electoral a considerar para computar el 3%. Yo, adelantando mi voto, creo que el razonamiento es lógico y jurídico y desde luego pues que lo comparto en su totalidad. Es lo que quería nada más precisarse, Presidenta. Gracias, magistrado Edgar. Secretario, puede tomar la votación. Con mucho gusto y con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Eddy Aguirre Treviño. Con el proyecto. Con ambos proyectos. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con ambos proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario, mi voto. Perdón. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con los dos proyectos del ponente, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus servidores o entre el tribunal y los suyos, identificado con la clave TJCL 02/2018, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se absuelve al Instituto Electoral de Tamaulipas al pago de las prestaciones 1, 3, 4, 5 y 6 reclamadas por la actora en los términos detallados en los apartados 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 del presente fallo. Segundo,
Se ordena al Instituto Electoral de Tamaulipas realice el cálculo del pago de compensación extraordinaria 2017-2018 conforme al ordenado en el apartado de efectos de la presente resolución. Tercero, se otorga al Instituto Electoral un plazo de 5 días hábiles para que, una vez realizado lo anterior, informe el cumplimiento al fallo. Notifíquese en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, los recursos de apelación identificados con las claves TRAP 59-2018 y TRAP 60-2018 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el recurso TRAP 60-2018 al TRAP 59-2018 por ser este el primero en recibirse y registrarse en este órgano jurisdiccional, debiendo en consecuencia glosar copia certificada del presente fallo a los expedientes acumulados. Segundo, son infundados los agravios hechos valer por los actores para controvertir el acto reclamado. En consecuencia, se confirma el acuerdo IETAM-CG 98-2018. Tercero, en el término de 24 horas, remítase constancias de la presente resolución a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al tiempo que de manera inmediata se remita la misma al correo electrónico cumplimientos.salamonterrey@t.gov.mx. Notifíquese a las partes en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente. Secretario Antonio Hernández Arellano, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación TRAP 58 del presente año, promovido por Leonardo Holguín Ruiz, quien se ostenta como representante suplente del Partido Nueva Alianza en contra del consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas por no convocarlo a las sesiones que deba celebrar dicho Instituto Electoral con motivo del proceso electoral en curso. La cuenta, esta ponencia propone se deseche de plano el presente medio de impugnación, toda vez de que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación, ya que el promovente carece del mencionado requisito para combatir el acto controvertido. Lo anterior es así, pues en auto no existe medio de prueba que acredite que Leonardo Holguín Ruiz es representante suplente de Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. En consecuencia, si un partido político no promueve un medio de impugnación por conducto de quien la ley expresamente faculta para tal efecto, evidentemente carece de legitimación procesal activa, razón por la cual el recurso deviene notoriamente improcedente. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz, ¿no? Muy bien. Secretario, ¿puede tomar la votación? Con mucho gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. Gracias, magistrado. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con el proyecto de la magistrada ponente, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TRAP 58-2018 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente medio de impugnación en términos de lo expuesto en el apartado 3 de este fallo. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar, siendo las 6:25, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias y buenas tardes.
elecciones.